Me place nuevamente estar aquí. Agradezco primeramente al Padre Celestial por la oportunidad, a la señora Zaida por invitarme, a toda esta comunidad educativa, a los profes, los estudiantes y, como lo mencionaba la señora Zaida, gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes por promover espacios como este. Bueno, vamos a hablar de tradición oral, algo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Ya hemos venido hablando bastante de la tradición oral y sabemos que la tradición oral son esos saberes que se van transmitiendo de generación en generación y que van de boca en boca. A mí me dijo mi abuela, a mi abuela le dijo mi bisabuela, le contó mi papá, mi mamá, mi primo, y son todas esas costumbres que tenemos en las comunidades y que debemos luchar por preservar. Por eso hoy día el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes se viene dando la pela para que toda esta tradición no se pierda y nosotros podamos seguirla conservando de generación en generación. La tradición oral abarca una variedad de formas habladas, que son las que ustedes vienen trabajando. Ustedes venimos hablando de los proverbios, ¿cierto? De los dichos, de los refranes, ¿de qué más? Palabras encadenadas, ¿qué más? Retahílas. Cuando nos sentamos con la abuela, ¿qué escuchamos? Los cuentos, ¿qué más? Leyendas, mitos, fábulas. Sí, todo eso hace parte de ese acervo cultural que se va transmitiendo de generación en generación y todas esas constituyen formas, diversas formas habladas que hacen parte de nuestro acervo literario, ¿cierto? Bueno, en las comunidades hay unas personas que se encargan de conservar eso. Nosotros, ¿cómo llamamos a esas personas que se encargan de conservar todas esas tradiciones? Sí, escritores, ¿qué más? Poetas, los que hacen los remedios caseros de la medicina tradicional, ¿cómo los llamamos? Los hierbateros, también les decimos de otra manera, los curanderos, ¿cierto? Tenemos muchas maneras de nosotros conservar nuestra tradición oral. En algunos países constituyen una profesión, los narradores, los cuenteros. En Grecia, por ejemplo, se llamaban griegos, en África se llaman dele. Y nosotros acá tenemos nuestros sabedores, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros sabedores. Cuando alguien se cae, se golpea, se fractura, ¿vamos dónde? Al médico. ¿Dónde? Sí, vamos donde el médico, pero antes de ir al médico, ¿vamos dónde? Sí, donde los sobadores. Esos son sabedores ancestrales que con nuestras plantas medicinales nos van haciendo todo, nos hacen cuando nos colocan esas hierbas que las han machacado bien, porque me fracturé, porque recibí un golpe bien fuerte, me colocan un emplasto, un aplauso para usted, usted sabe mucho, ustedes son sabedores. Entonces, esto no lo podemos dejar perder. Si en la comunidad hay ese tipo de sabedores con medicina tradicional, las parteras, los que curan la lombriz, los que mencionábamos ahorita, los hierbateros, para nosotros
conservar toda esta tradición oral, debemos practicarla, cultivarla, motivar a generaciones como la de ustedes para que todos estos conocimientos no se pierdan. Tenemos que tener un contacto permanente entre los niños, los jóvenes, los adultos, con esas personas mayores que se llaman ¿cómo? En nuestra comunidad se llaman ¿cómo? Sabedores. Tenemos sabedores de diferentes disciplinas. Tenemos sabedores en la medicina tradicional, ¿cierto? Tenemos las parteras, porque en comunidades como esta, como cualquiera de las nuestras, una mujer está embarazada y si no tiene la posibilidad de ir pronto al médico, ¿va a dónde? Va donde ¿dónde, papi? Donde la partera. Y la partera comienza a hacer un trabajo desde temprano. Cómo está la barriga, la soba, cómo está ubicado ese niño, cómo viene. Y le dan a las mamitas, ¿qué les dan? Ustedes, mamitas, ¿qué les dan para agilizar el parto? ¿Le dan uno? Ustedes conmigo saben más que las mamitas. Muy bien, le van dando sus bebeditos. También tenemos sabedores para cuando vamos a cultivar, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a cultivar? Cuando vamos a sembrar. La luna. ¿La qué? La luna, las fases de la luna, para saber cuándo es el momento indicado para sembrar. Y hay un documento que los mayores guardan por ahí que se llama ¿cómo? El almanaque. El almanaque Cristo. Allí nos dice, bueno, hoy estamos en cuarta menguante, hoy podemos sembrar esto, lo aquello. Estamos en creciente, apto para sembrar esto, estamos en menguante. Y así cada una de las fases de la luna nos va explicando. Hasta para el corte del cabello, ¿cierto? Cuando nos podemos cortar el cabello también nos dice. Y eso es conocimiento ancestral, que no todo el mundo lo conoce. Hasta cuando la mujer está embarazada también le dice, ay, que como la luna cambió, entonces que el muchachito se le movió para acá o que se le encajó. Todo esto hace parte de nuestro acervo cultural. Esto es la tradición oral. Nosotros tenemos que seguir luchando por conservarla. Nosotros en nuestras tradiciones podemos tener varios aspectos. Ya mencionamos el de la literatura, porque ya ustedes me dijeron cuáles son las diversas formas habladas que debemos conservar en la tradición oral. Cuando nos reunimos con la abuelita, los cuentos. ¿Qué más? La fábula, mitos, cuentos, poetas. Todo eso tiene que ver con el acervo literario. Tenemos un segundo aspecto que se refiere a la medicina tradicional, que ya también adelantamos algo de ello. En nuestra medicina tradicional, lo principal para nosotros los chocuanos son nuestras plantas. Vamos a mencionar algunas plantas medicinales. Celedonia. ¿Para qué sirve la celedonia? ¿Quién me dice rápidamente para qué sirve la celedonia? Bueno, con la celedonia, por ejemplo, podemos hacer tomas para la lombriz, ¿cierto? Otra planta. Otra planta. Santa María, gallinaza, hierbabuena, churco. Bueno, qué interesante que conozcamos todas esas plantas que nos sirven para nuestra
nuestros remedios, porque a veces si nos coge un dolor o algo en la noche que no tenemos la posibilidad de ir al médico, acudimos a la medicina tradicional, y que en el Chocó es famosa principalmente para las caídas, para las fracturas. Hay personas que se vienen de otros departamentos, especialmente los futbolistas, al Chocó en busca de esa medicina tradicional, sobre todo de los emplazos, ¿sí? Y así tenemos cantidades, porque ahorita, hace poquito, cuando vivimos la pandemia, hicimos mucho uso de la medicina tradicional. ¿Cuáles fueron las plantas que más usamos en el COVID? Matarratón, sapo, bueno, por acá me mencionan un poco. Todas estas plantas las utilizamos. Bueno, hay un aspecto que nosotros debemos también salvaguardar y reconocer que la tradición oral es un patrimonio cultural que debemos proteger, ¿cierto? Debemos salvaguardar. Vamos para un tercer aspecto, que es la música chocuana. Nosotros tenemos un patrimonio allí en nuestra música, en nuestras canciones, con nuestra música. ¿Cómo se llama la música propia del Chocó? La chirimía. Debemos identificar los instrumentos con los cuales se toca la chirimía. Mencionemos instrumentos que se utilizan en la chirimía. Bombo. Muy bien, vean. El principal instrumento, me lo mencionó acá una chiquita hermosa, el clarinete, nuestro instrumento de viento que produce esos ritmos sabrosos, como todo el mundo está bailando. Y lele, yo también lo sé bailar, como bailan los demás. Y marita, y apenas nosotros escuchamos ese clarinete, ese bombo, ese platillo, nos da ganas de bailar. Y bailamos sabroso sus bailes chocuanos, porque ahí encontramos que una cosa es la música y otra cosa son los bailes. ¿Cuáles son los bailes chocuanos que ustedes conocen? Danza, el baile, danza, contradanza, jota, abozado, tamborito, polka, mazurca y otra cantidad que todo el pasillo que se baila con nuestra música, que es la chirimía, y que debemos conocer esos orígenes. ¿Qué ropa se usa con la ¿Qué ropa se debe usar con el abozado, con la polca, con la mazurca, con el tamborito? Debemos saber. ¿Y cuáles son las regiones del Chocó donde más se baila tamborito, donde más se baila abozado? En casi todos bailamos lo mismo, pero hay unos que son propios de unas subregiones, la moña, el Zaporrondón. Son muchos los bailes que tenemos en el Chocó, y todo eso hace parte de nuestra tradición, porque cuando nuestros antepasados fueron esclavizados, ellos aprendieron mucho de esos bailes y lo hacían era como una manera de burlarse de los amos, en unos casos, y en otros casos para demostrar su alegría cuando estaban contentos. Bueno, vamos para un cuarto aspecto. Bueno, pero dentro de la música también se me quedaron las canciones chocuanas, que no las podemos olvidar, porque hoy día
nos fijamos más en el reggaetón, en el exótico, que no es malo, porque también hacen parte de la cultura y de la cultura moderna, pero no nos podemos olvidar de nuestro acervo cultural. Entonces, esas canciones de Zuli Murillo, tocaba la banda, que cuentan la historia del Chocó, los mitos. Ella tiene una cantidad de chocuanita, yo soy chocuano de nacimiento. Todas esas canciones chocuanas de nuestros ancestros que no podemos olvidar. Vamos a pasar a un cuarto aspecto, que es la parte de los ritos. Y en los ritos vamos a mirar que tenemos ritos fúnebres, ritos religiosos y ritos culturales. Y en los ritos fúnebres, cuando una persona se muere, si es un niño le hacemos un duelo, ¿cierto? Y si es un adulto se le hace velorio. Y a esos adultos se le hace velorio, y se le hace novena, y se le hace última novena, y ahí hay una parte muy importante que se llama levantamiento de tumba, ¿sí? Que es cuando ya el alma se despide de este mundo. Y hay muchas cosas allí que no podemos olvidar, y especialmente en esos ritos fúnebres hay algo que debemos salvaguardar y rescatar, que son los alabados. Algunos jóvenes les da pena cantar alabados, pero eso es algo propio de nosotros, de los afrodescendientes, porque no solamente cantamos alabados los chocuanos, todos los afrodescendientes cantamos alabados, porque eso es algo que viene de la madre África. Y son canciones en donde demostramos ese dolor profundo por la muerte de una persona que nosotros queremos. Los guaríes son alegres porque se considera que cuando un niño muere es un angelito, y como va al cielo, entonces en vez de sentir dolor, sentimos alegría porque tiene la posibilidad de irse directamente al cielo. Y con el adulto pues ya queda como esa nostalgia por todos los momentos vividos. Bueno, pasemos a otro aspecto, los aspectos religiosos. Acá de eso ustedes sí me pueden contar mucho, ¿cierto? De los ritos religiosos. Especialmente en qué época nosotros practicamos mucho los ritos religiosos. ¿En qué época del año? En Semana Santa, muy bien. Pero ustedes acá en Raspadura son bendecidos porque como tienen su santuario, acá los ritos son todo el tiempo, ¿cierto? Y especialmente ¿qué día? Los domingos. Y bueno, sabemos que hay muchos ritos, y uno de los ritos principales, de los ritos religiosos principales, son los alumbramientos que hacen a los santos. Y esos alumbramientos se hacen en muchas comunidades, pero cada comunidad lo hace en especial a su santo, como en el caso de acá, que elevan sus plegarias al Señor Esteban. Entonces, cada uno tiene su historia, tiene su cuento, y eso se va conservando de generación en generación, porque nuestros mayores y mayoras les van contando a los niños: miren, esto se hace así, esto lo hacemos así por esto, primero aquí, primero allá. Por ejemplo, cuando se llega acá, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Que si se toma el agua, que si se lava, que el rezo, que si sacan el santo. Todas esas cosas hacen parte de cada una de las comunidades y que debemos aprenderla. ¿Quiénes quieren aprender sobre tradición oral aquí? Levanten la mano. Todos debemos aprender porque debemos salvaguardar nuestra tradición oral. Y hay una parte deliciosa que no puede faltar en nuestra tradición oral. A ver, ¿quién me dice? Los platos típicos. Muy bien, un aplauso
¿Por qué? Por hamburguesa, por perro, por salchipapa, por pizza, por las comidas rápidas, que las llamamos las comidas ¿qué? Las comidas chatarra, porque como tienen tanta cosa, tanto químico, no son muy provechosas. En cambio, aquí y ahora los invitamos a que aprendan a preparar esos platos deliciosos que preparaban nuestras mayoras, nuestras abuelas, las bisabuelas, y nosotros mismos tenemos que aprender a preparar esos platos. Esos platos típicos del Chocó los podemos dividir en tres, que son nuestros platos fuertes, nuestros mecatos y nuestros jugos, ¿cierto? A ver quién me dice un jugo típico del Chocó. El borobó. Otro jugo. La chicha. Vamos a decir eso que nosotros preparamos, que son muy nuestros. ¿Jugo de qué? De yuca. Ese jugo es delicioso. De chontaduro. De achí. Eso. Ahora nos falta uno que es muy propio también de nosotros. Uno que hacemos mezclado, que le echamos arroz. ¿De qué? Milpeto. Pero dice que le echamos arroz y canela. El de concha de piña y el de lulo. Entonces, esos son unos típicos de nosotros que son muy apetecidos por su sabor delicioso. Bueno, ahora hablemos de los mecatos. Mecatos propios del Chocó. La cuca. Cocada. Enyucado. Bueno, ese es la variedad de puertos. Tenemos una variedad de puertos que se nos ha ido perdiendo esa costumbre, ¿cierto? A ver por acá, menciónenme esa variedad de puertos que ya casi no se ve. El choco, con maduro asado, el choco con maíz. Las abuelas hablaban de un envuelto chispeado, el que asamos así con la hoja de maduro que lleva coco, que lleva la cachín. Bueno, hay un mercado que ya casi no se ve, apenas lo hacen por allá en Semana Santa, el pirimbí, los dulces, los suspiros. Ahora todo lo que podemos hacer con el árbol del pan. Y cuando yo estaba estudiando, y yo sé que a un poco le pasó, había un mercado que nos vendían en una hojita de papel. ¿Quién recuerda? Sosiega. Y otro también que lo echaban ahí, que es de borobó. Pero nosotros no lo llamamos jalea. Jalea es por allá. Nosotros no llamamos eso jalea. Eso lo echaban ahí la cucharadita en el papelito. Y se llama, lo hacen de borobó. Uno llega y lo conserva de borobó, que se lo vendían a uno en el papelito y uno compraba borobó, conserva y sosiega y la revolvía. Y eso es algo típico de acá. Suspiro ya lo mencionó el profe allá. Y aquí tenemos una cantidad. Bueno, y para terminar, los platos fuertes del Chocó para que nos dé hambre ahora. Platos fuertes típicos del Chocó. Bueno, listo. Como yo sé que todos
rapidito que uno llegara bien cansado del colegio, con esa hambre, y que no tuviera la comida hecha. Entonces uno rapidito hagámonos un arroz clavado, cebollita, fritamos su arroz fideo y le echamos su queso. Pero si nos quedaba tiempo, hacíamos una sopa de queso. Que hay de muchas clases. Hay con plátano, hay con patacón, hay con pasta, hay con la torta de huevo. Eso es una delicia. Bueno, uno de los platos fuertes de Chocó que se ha dado a conocer en el mundo es el arroz con longaniza. Pero no hay nada más delicioso que una tollada con carne salada. Ahora, ¿qué me van a decir de los tapados que te lo hacemos de barrio? Con pescado salado, el bocachico, que lo hacemos con carne caleña, Dios mío, que lo hacemos con esos pescados que ya casi ni se ven. Ustedes se recuerdan ese tapado de doncella. Ahora ese pícharo asado, pisadito, esos sancochos, son tantas y tantas las comidas deliciosas que tenemos que no podemos dejar perder esta tradición. Y por eso tenemos que colocar que nuestros niños de vez en cuando hagamos su bazar gastronómico para que cada uno saque su papelito y traigamos las diferentes presentaciones de nuestra deliciosa comida, porque cuando uno dice vamos a hacer un festival gastronómico, casi todos traen arroz con longaniza, atollado, pero bueno sería que cogieran, hagamos los papelitos, los dividimos, mecatos, jugos, platos fuertes, se hacen los papelitos, se sacan para que haya variedad y no nos olvidemos. Por ejemplo, el arroz de maíz es algo que poco concebido. La sopa de resplandor, el caldo de piedra. Si no saben, toca hacer la tarea. ¿Qué caldo de piedra? La sopa de resplandor, el arroz de maíz, los diferentes bacalaos. Bueno, tanta variedad gastronómica que hace parte de nuestro acervo cultural que debemos rescatar, practicar y conservar. Entonces, vamos todos a rescatar nuestras costumbres ancestrales, digámoslo así. Vamos todos a rescatar nuestras costumbres ancestrales. No las podemos dejar morir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digamos fuerte, vamos a rescatar nuestras costumbres ancestrales. Bueno, un aplauso para ustedes. Muchas gracias, señor.